a que encuentre el error. Para eso evaluamos. Si yo tengo al finalizar mi semestre un objetivo de aprendizaje general, ¿se acuerdan que trabajamos el semestre pasado? Al finalizar el semestre, nuestros estudiantes estarán en capacidad de lograr algo, ¿sí? Y ese objetivo nosotros lo desagregamos en resultados de aprendizaje, que van a ser las evidencias que dan cuenta en su conjunto que se alcanza el objetivo. Entonces yo tengo diferentes resultados de aprendizaje, digamos que tengo 4. Ese estudiante, el camino que va a recorrer para alcanzar el objetivo no necesariamente va a ser este lineal. Los estudiantes, y es un grupo, no es uno solo, seguramente van a tener unos recorridos hasta alcanzar el objetivo de aprendizaje. La evaluación, en tanto algunas instantáneas que yo tomo en el proceso, me van a decir en qué nivel está con respecto al objetivo general, ¿cierto? Pero a lo largo del proceso suceden una serie de acciones como profesores y profesoras que orientan el camino del estudiante, porque cuando vemos que el estudiante nos está perdiendo y no llega, entonces uno sale como al tacaño regalón a buscar a la persona para... Ahora bien, esto es un proceso evaluativo. Nosotros evaluamos no solamente para decirle al estudiante, sí, lo alcanzaste. Nosotros estamos evaluando constantemente para decirle al estudiante o orientarlo hacia qué dirección tomar, qué recursos debería consultar, qué debería hacer, pero también evaluamos porque nosotros nos estamos dando cuenta qué está pasando con nuestros estudiantes en el proceso. Y nos estamos dando cuenta si las acciones mías están permitiendo la orientación. Puede ser que yo nunca llegue ni siquiera al tacaño regalón. Quiere decir que esa intervención de Alexander no fue suficiente y puede suceder que esas 5 personas que llegaron fueran las únicas que llegaran a tu casa y que otros estuviéramos perdidos. Entonces, como profesora, en este caso, yo debería considerar mis estrategias y recursos y adaptarlos porque me estoy dando cuenta que las necesidades son diferentes. Y ojo, aquí no estoy hablando de condiciones actitudinales del estudiante, pues porque sabemos que la condición actitudinal cuenta, entonces me podrían decir, es que si no quieren, entonces ¿qué hago? No, esa sería otra discusión que tendríamos que dar. Pero estoy hablando es con respecto a la estrategia, las decisiones mías didácticas y evaluativas con respecto al proceso de aprendizaje del estudiante. Sí, profe. Beatriz, una pregunta, o varias que me surgen a mí de ti. Bueno, usted acaba de decir, puede ser que solo llegaron esos 5, los otros 30 están perdidos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esos otros 30 no es que estén perdidos, sino que de verdad no quieren ir? Otros quieren ir porque Alexander dijo, voy a ofrecer unos rollos de sushi y unos bocados de sashimi que en el comercio te cuesta 100,000 pesos, entonces yo voy por eso acá específicamente, ¿sí? Otro diría, a mí no me gusta el sashimi, no me gusta el sushi, no me gusta el pescado, no me interesa ir, me cae mal Alexander. Entonces no necesariamente es que, no necesariamente no es que no tengan las herramientas, sino que no está la motivación. Es lo que acabo de decir. La cuestión actitudinal no es la cuestión que vamos a discutir acá. Vamos a hablarlo porque esa cuestión actitudinal es una cuestión que es muy difícil de abordar porque eso depende de lo que sucede en la interacción con los estudiantes. Es decir, es imposible que tú quieras sacarle la motivación a la fuerza a alguien que no quiere hacer y ahí no podemos discutirlo. Pero sí es importante entender en función de los aprendizajes, qué es lo que yo debería hacer, cómo está en escena mi saber pedagógico para identificar que si yo debo modificar estrategias, debería tomar la decisión responsable de modificarlas en función del aprendizaje. A lo que voy es, muchas veces nos quedamos, y se los dije al comienzo, con una sola forma de la práctica, y si no es esa, porque yo ya tengo las guías, tengo los talleres, las diapositivas, y entonces como ya las tengo y son las que uso cada semestre, no las voy a modificar. Si yo me estoy dando cuenta que eso no es suficiente y que debería tener modificaciones
y generar otros nuevos recursos, pues debería tener yo la capacidad de poderlo adaptar para esas necesidades que estoy encontrando. Es decir, no me estoy yendo a escenarios mucho más críticos con respecto a la motivación de los estudiantes, si quieren, si les gusta o no les gusta, sino que lo que quiero que entendamos es que nosotros tenemos una función esencial y es orientar el proceso de los estudiantes. Y desde esa premisa orientamos el proceso también desde la evaluación, porque los orientamos a ellos y nos orientamos a nosotros en el camino. ¿Listo? Profe. Lo que pasa es que, como decía el profe, nos dices que es el proceso que tenemos que dar mucho de orientación para llegar, para poder cubrir ese proceso, para llegar a abarcar todo ese objetivo de aprendizaje inicial. Pero es que no podemos separar esas estrategias que nosotros tenemos que hacer de esa parte actitudinal de los estudiantes. Entonces no podemos decir, es que es una y es que es otra. Entonces, eso es unido. Entonces, yo demuestro, yo digo, bueno, voy a modificarlo, voy a hacer mi estrategia. Pero siempre está pensando es en buscar y motivar al chico para que pueda, para que yo lo pueda orientar, pero siempre buscando atraerlo. Entonces no podemos separar esa parte. Creo que sí, uno sí tiene que hilar como, pues, o cómo se podría hilar más delgadito, de tal forma es que eso no se puede separar. Es que allí tendríamos que hablar también de la didáctica. Es que allí el tema es hablar también de la didáctica. ¿En qué consiste la didáctica desde una reflexión pedagógica? Por ejemplo, para hacerles un paréntesis con respecto a eso, cuando yo digo que hay que separarlo, no es porque hay que separarlo categóricamente hablando, es decir, literal, es porque quiero que centremos la mirada en lo que sucede con respecto a la información que nos arroja la evaluación constante que hacemos con los estudiantes. Pero si nosotros queremos hablar de la didáctica, tendríamos que hablar de inicialmente cómo se presenta nuestra asignatura, qué sentido le hace al estudiante con respecto al proceso de formación, cómo yo presento las actividades y los recursos con los estudiantes, como tú dices, para que él se quiera motivar a desarrollar el objetivo, porque los estudiantes que tenemos enfrente aquí en cualquier contexto histórico necesitan entender eso qué sentido les hace y cómo se sitúa dentro de esa proyección que está desarrollando. Entonces allí entra la didáctica a tomar un lugar muy relevante, que la didáctica no pasa solamente por decir voy a llevar este video y lo voy a poner y luego lo explico. No, la reflexión didáctica tiene una intención formativa, es decir, cuando yo elijo ese video es porque intencionalmente corresponde a un propósito dentro del proceso formativo y estoy derivando de eso una movilización en los estudiantes. Pero si yo no tengo claro eso, si no es, este video habla de este tema, lo pongo, ahí no hay reflexión didáctica. Y si yo no sé qué es didáctica y pedagogía o la discusión entre pedagogía y didáctica, entonces mucho menos voy a tener criterio para tomar esas decisiones y hacer esas selecciones. Pero les digo que eso sería un tema enorme de un taller sobre estrategias de pedagogía y didáctica para desarrollar la clase, ¿sí? Porque se necesitaría tener criterio. El criterio de seleccionar recursos e incluso el criterio para la secuencialidad de las clases. La secuencialidad no es por los números de temas que tengo. La secuencialidad debe ser con respecto al desarrollo de los resultados de aprendizaje y no a los contenidos temáticos. ¿Y eso cómo lo sé? Pues ahí es donde hay que desarrollar la reflexividad pedagógica para saber cómo decido, cómo los abordo y a partir de qué detonante los voy a desarrollar en clase. Para conceptualizar, ¿sí? Usted dijo que eso más adelante se hace algo más amplio, pero yo diría que también la didáctica también pasa por el punto de vínculos que el maestro tiene con el estudiante, claro, total. Porque hay estudiantes que de la hora de clase a un maestro le reaccionan de determinada manera y a otros no. Y yo pienso que ese tema, voy a decir la palabra, amoroso o afectivo, como el maestro de comunicación. Claro, el vínculo en todas las teorías de aprendizaje, entendiendo el vínculo no como una relación amistosa, pues, el vínculo con el conocimiento se genera, es una puerta de entrada al desarrollo de muchos saberes y aprendizajes, ¿sí? Es decir, eso también hace parte de las teorías generales de aprendizaje, principalmente todas las que son constructivistas o socioconstructivistas le hablan del vínculo como una puerta de entrada. Y el vínculo también permite generar confianza y seguridad en el proceso. Pero eso es, digamos, se entiende o se malentiende que tiene que ver con un proceso más de relación interpersonal con el estudiante y es el vínculo generado desde el conocimiento. Bien,
Hay dos preguntas aquí que estamos resolviendo con estas discusiones. ¿Para qué evaluamos? Y al inicio un profe lo señalaba, y es tenemos un sistema que nos lleva siempre a certificar el aprendizaje, medirlos. Sí, el sistema evaluativo del Ministerio de Educación Nacional nos dice que nosotros tenemos que decirle a los estudiantes en qué nivel logró o no logró el aprendizaje. Hay que acreditarlo, hay que decirlo por medio de notas o de categorías que, por ejemplo, en el sector, en la secundaria y en la básica se habla de los logros satisfactorio, sobresaliente, básico, bajo, pero eso se traduce necesariamente en una tabla cuantitativa en muchas ocasiones. Nosotros en las universidades manejamos principalmente lo cuantitativo, es decir, emitimos una calificación, pero esta es una función de la evaluación. La otra es orientar el aprendizaje para mejorar el proceso. ¿Qué es lo que nos dice la literatura alrededor de para qué la evaluación? Que estas dos funciones deberían coexistir. Es decir, no es que la nota acreditativa va por un lado y el proceso formativo va por otro. Entonces la evaluación no es un fin, la evaluación es un medio para lograr el aprendizaje. Y ahí es donde cambia un poco la perspectiva. Y entonces, ¿qué es lo que evaluamos bajo esta línea teórica de la evaluación? Por un lado, resultados finales, cuando los acreditamos, pero por otro lado también vamos evaluando el progreso del aprendizaje. Entonces miren que esa perspectiva de las funciones se va a concretar, y aquí les tengo un mapita más amplio, en el para qué evaluar desde la comprensión de lo que es la evaluación. Si nosotros comprendemos que la evaluación no son cortes parciales solamente, sino un proceso continuo en el que yo recojo información, y esa información que recojo todo el tiempo, desde el diálogo con los estudiantes, desde un taller en clase, desde unas actividades grupales, actividades individuales y demás, es una información que me está permitiendo tomar decisiones de carácter pedagógico y didáctico, pero también orientándolos a ellos. Entonces así la evaluación cumple dos funciones: la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Ahí está la diferencia. Yo los acredito a través de evaluaciones sumativas y de otras maneras, con otras estrategias, estoy cumpliendo con el carácter formativo de la evaluación. Por ejemplo, con mucha frecuencia, a veces en los escenarios de la educación superior, se hacen prácticas muy interesantes en el salón de clases situadas con contextos reales donde el estudiante va a usar sus saberes. Entonces analizamos casos, resolvemos problemas, les traigo una situación de una empresa en particular y pongo un problema para que lo resolvamos. Pero cuando queremos acreditar el aprendizaje, remitimos la evaluación principalmente a contenidos memorísticos, a la repetición mecánica del conocimiento. Y ojo con lo que estoy señalando, regularmente. O principalmente le doy mayor peso a esa reproducción mecánica de conocimiento, y a la que es situada le doy menos peso en la ponderación de las notas. Ese desbalance en el contexto del desarrollo de competencias hay que revisarlo. Porque si bien el conocimiento teórico, recuerden que una competencia tiene diferentes tipos de saberes: saber conceptual, saber hacer y saber actitudinal o disposiciones. Si el peso está concentrado solamente en la reproducción mecánica o memorística de conceptos, estoy solamente desarrollando una parte de la competencia. Y estoy dejando todo lo procedimental en una desventaja y en un desbalance. Entonces nosotros deberíamos ubicar la forma de que en esos cortes parciales, como en los procesos de aprendizaje, podamos exponer al estudiante a desarrollar los tres tipos de saberes. Porque cuando uno está en la empresa, ¿sí? A mí mi jefe, la decana de innovación, no me dice: mira, hay que preparar un taller para los profes de psicología que van a hacer la construcción de preguntas prueba saber pro. Pero bueno, primero, ¿qué son preguntas saber pro? No, la jefe me dice: hay que preparar el taller, diséñalo y lo ejecutas, ¿cierto? Me dan una instrucción. Pero ella no me hace un examen primero si yo sé qué es la prueba saber, cuáles son las preguntas, cómo se construyen los ítems, porque ella está viendo en mí una competencia que yo voy a desarrollar. Soy competente
porque tengo unos saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, entonces yo me dispongo a hacer el diseño del taller. Entonces lo que quiero decirles es, en esos contextos reales, hablando de la educación superior, nosotros estamos preparando para el trabajo, para ir a aportar a las organizaciones de cualquier tipo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la proyección de ese estudiante a futuro, pues hay que saber que todos los tipos de saberes que se desarrollan deberían ser evaluados.